Python es un lenguaje orientado a objetos, lo que significa que todas las variables con las que vamos a trabajar, tanto las que nos hayan devuelto funciones como las que hayamos definido nosotros mismos, son objetos. Tenemos dos tipos de objetos, escalares y no escalares. Los escalares son los tipos más básicos. Y hay funciones como la función print o la función type que son compatibles con objetos de cualquier tipo. Dentro de los objetos escalares tenemos cuatro tipos principales: ints, números enteros; floats, que son números con decimales; bools, que son condiciones de verdadero o falso; y strings o cadenas de texto. Los floats tienen una cosa que viene bastante bien, que es que contienen también los elementos infinito, menos infinito y not a number. Vamos a ver cómo funciona todo esto. En Python, cuando defines las variables, no hace falta decir de qué tipo son. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora creo una variable a y digo que su valor vale 5, bueno, lo vemos aquí en el explorador de variables, que es una variable de tipo entero. Sin embargo, si hubiese hecho a igual a 5.0, me habría creado una variable, lo vemos aquí, de tipo float. En caso de que no tengáis un editor con explorador de variables, podéis utilizar simplemente la función type, que te devuelve el tipo que tiene la función, en este caso float. Vale, lo mismo si fuese 5.0 que 5.2 o cualquier otra cosa, o sea, cualquier otro número con decimal, implícitamente sabe que es un float. Si ahora en su lugar digo que la variable a es una cadena de texto, me dirá que el tipo de a es una string. Entonces, respecto a los tipos infinito, menos infinito y not a number, si intentamos crear un número muy grande de tipo float, por ejemplo 999 elevado a 999, lo que nos vamos a encontrar va a ser un overflow error, en lugar de trabajar con infinitos. El operador los dos asteriscos, significa que eleva este número a este otro número. Nos hemos encontrado un overflow error. Eso quiere decir que el número es demasiado grande. Bueno, básicamente lo que nos pone aquí, el resultado es demasiado grande para que quepa en la memoria. Esta es otra de las ventajas de Python, que todos los errores queda bastante claro cuál es el origen. Sin embargo, si estuviésemos trabajando, por ejemplo, con las funciones de NumPy, que es una librería para trabajar con vectores, aun creando la misma función, que es un poco distinta en NumPy, se llama power, y elevaríamos, por ejemplo, este número a este número. Esto lo que hace es elevar cada elemento de esta lista a los exponentes de esta otra lista. Si tenemos, en este caso lo que haría sería elevar 999 a 999, pero si le añadiésemos, por ejemplo, aquí un 82.2 y aquí un 2, lo que haría sería elevar también el 88.2 al cuadrado, y bueno, lo vamos a ver ahora al imprimirlo. ¿Qué pasa? Nos da un warning que es distinto de un error. El error detiene la ejecución del programa, mientras que el warning continúa. En este warning nos dice que se ha encontrado un overflow en la función power. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que aquí, que el resultado no cabía en la memoria, pero en este caso, en vez de detener la ejecución, lo que ha hecho ha sido guardarlo como infinito. Si ahora imprimimos el vector a, vemos que es un array en que la primera componente, el resultado de elevar esto a esto, es infinito, y la segunda componente, que sí que cabía en memoria perfectamente, porque 88 al cuadrado no es tan grande, ha guardado el valor aquí directamente, 7779,24. Sin embargo, si hiciésemos esto mismo con números enteros, resulta que sí que nos dejaría ejecutarlo. 999 elevado a 999, fijaos que ahora no he puesto el punto cero, nos da este número, que es el resultado de elevarlo. ¿Por qué pasa esto? Porque en Python los floats ocupan 64 bits, y todos los números que sean más grandes que eso, por ejemplo, el número, creo que es a partir de 10 elevado a 400, dejan de caber en 64 bits. Pero en el caso de los enteros pueden ser muchísimo más grandes. Simplemente, si no caben en 64 bits, Python le reserva más espacio. Esto es bastante útil, sobre todo si tienes que trabajar en alguna aplicación que necesite números enteros muy grandes, como en criptografía, por ejemplo, que se trabaja con números primos lo más grandes posibles. Pues viene muy bien esto, porque en vez de tener que utilizar una cadena de texto para almacenar el número, lo puedes almacenar directamente como un entero sin ningún tipo de problemas. Y el otro tipo de objeto escalar que nos hemos dejado es el non-type, que solo puede tener un valor non, que quiere decir que está vacío. Básicamente, si tuviésemos, por ejemplo, una función que nos dijese en qué posición de una lista se encuentra un elemento y resulta que en esa lista no está ese elemento, pues lo que devolvería la función sería non, vacío, no está. Y hemos dicho que es un lenguaje orientado a objetos, nos vamos a encontrar muchas veces esta sintaxis. Esta sintaxis sería una variable a la que aquí hemos llamado objeto, que pertenece a una clase, y un método, que es una función de esa clase a la que pertenece el objeto. Con un ejemplo se va a entender mejor. Si hemos declarado, por ejemplo,
una cadena de texto y lo hemos guardado como una variable llamada texto, que pertenecería a la clase string. Entonces, la clase string tiene funciones, como por ejemplo la función lower, que convierte toda la cadena de texto en minúsculas. Y se invoca, por eso está la flechita roja, respecto a ese objeto que lo ha llamado. Si ahora vamos aquí, creamos una variable llamada texto, que sea una cadena de texto. Fijaros que la primera letra está en mayúscula y ahora hago texto.lower. Me devuelve la cadena anterior en minúsculas. Si en vez de lower usase upper, lo mismo pero con todo mayúsculas. Y bueno, hay muchísimas más funciones, sobre todo trabajando con strings, como title, por ejemplo, que pone todas las primeras letras de cada palabra en mayúscula y demás. Esto lo podemos ver por aquí. Vale. Cada clase tiene sus propios métodos, por ejemplo, los métodos como lower, upper no tienen sentido en el caso de los números enteros o de los floats. Esos tienen sus propios métodos, la mayoría no son muy interesantes, aquí he dejado un par, pero bueno, como son tipos muy básicos tampoco tienen métodos muy relevantes. Pasamos ahora a los condicionales en Python. La sintaxis, lo voy a escribir esta vez aquí, que es el fichero de texto que ejecutamos, tienen este aspecto. Condition sería la condición que se tiene que cumplir o no. Y aquí el resultado. Condición cierta. Vale, y si ahora ejecutamos esto, vale, nos dirá que condition no está definido. Condition es simplemente un booleano, verdadero o falso. ¿Ves? Aquí hemos hecho que condición sea verdadero, entonces nos imprime condición cierta. Esto, en vez de tener que guardarlo directamente como una variable booleana, podemos, por ejemplo, hacer i igual a 4 y poner que aquí, pues en caso de que sea i mayor que 4, imprime una cosa y en el otro caso otra. Otra de las cosas que podemos añadir es verificar si un elemento está en una lista. Por ejemplo, si tengo una lista así, una lista de frutas, por ejemplo, puedo hacer que el if se cumpla solo si un elemento está en una lista. Por ejemplo, if apple in lista. Y como sí que está, me devolverá condición cierta. Si fuese esto otro, por ejemplo, me devolverá condición falsa. Para ver si dos elementos son iguales, por ejemplo, si tengo aquí i igual a 5, lo que hay que hacer es utilizar este operador, dos signos iguales. Este es el operador para comparar dos cosas. En este caso, condición cierta, vale. Si queremos que la condición sea que no sean iguales estos dos elementos, tendremos que poner delante el signo de exclamación. Y entonces saldrá condición falsa porque y es igual a 5. Y esto lo que viene a decir es si no se cumple esto. Otra forma de hacerlo, que sería equivalente, es así, utilizando el not, que sería lo mismo. Si no se cumple, que i sea igual a 5. Esto con el not y esto son exactamente equivalentes.